Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Horizonte Sur Global, este programa donde vamos a repasar la agenda de noticias internacionales poniendo fundamentalmente el foco sobre los hechos más importantes que ocurrieron en América Latina y también en el mundo. Seguramente acabas de ver las noticias que no te muestran los medios hegemónicos o las mismas noticias pero con una perspectiva distinta. Para empezar entonces con el programa de hoy, con esta media hora de información, vamos a meternos con el resumen de noticias de la semana. El presidente estadounidense Joe Biden dio su primer discurso ante ambas cámaras del Congreso a 100 días de haber asumido. Aseguró que el efecto derrame nunca funcionó y que es tiempo de hacer crecer la economía desde abajo y el medio. En este sentido, anunció aumento de impuestos a los más ricos y a las grandes compañías para financiar un paquete de medidas sociales de 1,8 billones de dólares, en donde se incluye un plan de empleo y de infraestructura. Además, resaltó el papel de la clase media y los sindicatos en la construcción del país y aseguró que heredó una nación que sufría el peor ataque a la democracia desde la guerra civil. Por un fallo de la Corte Constitucional se despenalizó el aborto en casos de violación en Ecuador. Para hablar sobre este tema tenemos la corresponsalía de Andrea Guillem, miembro del Centro de Derechos Económicos y Sociales y militante feminista ecuatoriana. La despenalización del aborto por la causal de violación en el Ecuador es una lucha de larga data. En el 2013 no se pudo pasar para atrás de la Asamblea Nacional ni en el 2019, por tanto grupos feministas lo intentaron realizar por otra vía, que era una vía legal de demanda de inconstitucionalidad, la cual la Corte Constitucional falló a favor el 29 de abril de este año, lo que significa que ya no va a ser criminalizada a la persona, a la niña, al adolescente que aborte en circunstancias de haber sido violada. Esto también es importante, que nuestra Constitución dice que cualquier acto sexual que produzca un embarazo con una niña menor de 14 años, pues es violación, es tomado como violación. Entonces abre la puerta para ejercer este derecho en la vida de niñas que pues han sufrido violencia sexual. Y otra cosa importante también rescatar es que la Corte hace un fallo que pues abre precisamente el debate público para la despenalización total. Entonces es un gran avance, digamos, para el movimiento feminista acá en Ecuador. Sin embargo, lo que pasa es que ahora la Corte dice a la Asamblea Nacional que debe hacer una ley. Entonces ahora pues pasa a que la Asamblea precisamente regule y norme esta sentencia de la Corte Constitucional. Entonces estaremos vigilantes de que esta ley precisamente pues sea una ley efectivamente para precautelar y para proteger derechos de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que promulgará el tercer retiro de fondos previsionales. Piñera se vio obligado a tomar esta medida ya que el Tribunal Constitucional de Chile le negó su pedido de declarar inconstitucional la medida. El retiro del 10% de fondos jubilatorios había sido votado previamente por el Congreso con una amplia mayoría en las dos cámaras, aún de sectores ligados a la derecha. El reclamo por la reforma del sistema jubilatorio fue uno de los ejes de las protestas que estallaron en el país durante el año 2019. El sistema fue diseñado por el hermano del actual presidente durante la dictadura de Augusto Pinochet. India, el mayor productor de vacunas contra el coronavirus del mundo, aplicará todas las dosis de la Covishield a su población a raíz del colapso sanitario que sufre con más de 300.000 contagios diarios en la última semana. El país, que produce 2,5 millones de dosis por semana, dejará de exportarlas pese a los acuerdos que tiene firmados en distintas partes del mundo. China lanzó un módulo para la nueva estación espacial permanente que planea poner en órbita en el 2022 y está programada para estar operativa al menos 10 años. El módulo Tian, que contiene habitaciones para los miembros de la tripulación, despegó este jueves. En 2003 se convirtió en el tercer país en mandar un astronauta luego de la Unión Soviética y Estados Unidos. En el próximo bloque vamos a hablar desde Paraguay con Carmen Villalba, ya que se cumplen 5 meses desde la desaparición de su hija Lichita. Esto entonces en el próximo bloque de Horizonte Sur Global. Bueno, en la entrevista central de esta semana
vamos a ir hacia Paraguay, más precisamente a la cárcel del Buen Pastor, ubicada en Asunción, donde se encuentra detenida Carmen Villalba. El motivo por el que vamos a hablar con ella tiene que ver con que se cumplen 5 meses desde la desaparición de su hija Lichita. Lichita se encontraba en la selva paraguaya junto con otros miembros del EPP cuando el 2 de septiembre se dio el operativo en el cual fallecieron otras 2 menores de 11 años de nacionalidad argentina. Bueno, tanto Lichita como la otra hija de Carmen, Tamara, lograron sobrevivir a este primer operativo. Sin embargo, el 30 de noviembre se da un nuevo ataque de las Fuerzas Armadas paraguayas contra el EPP. Ya en este caso, Lichita resulta herida y es desde ese día que la familia no tiene noticias sobre su paradero. Para hablar entonces sobre este tema, estamos en comunicación con Carmen. Carmen, muchas gracias por tu tiempo. Empezaría por preguntarte ¿cuál es la situación actual, en qué situación actual se encuentra la búsqueda de Lichita en Paraguay? Buenas tardes, gracias por la oportunidad. La verdad que de parte del Estado no tenemos respuesta. De por sí mi posición personal es la incredulidad, la desconfianza hacia lo que pueda hacer el Estado, porque son los mismos responsables, digamos, de la desaparición de Lichita. Y más bien te podría hablar de las actividades que hacemos desde el campo militante para la búsqueda de Lichita. Antes de pasar a ese tema, te consulto cómo está judicialmente hoy la causa en la cual, bueno, está la situación de la desaparición de tu hija. Hicimos la presentación, mira, desde el momento en que nos enteramos de la desaparición de ella, se presentó una denuncia el día 24 de diciembre del 2020, el día en que nos enteramos de su desaparición, se presentó una denuncia ese día. Una semana después se presentó un habeas corpus a modo de pedir la búsqueda y esa presentación rechazó la Corte. Posteriormente, de ahí se presentaron los informes, digamos, a la Relatoría de Naciones Unidas por la desaparición forzosa de Lichita. Tengo entendido que también se presentó la denuncia ante el Comité del Niño de Ginebra, quien nos enteramos de que aparentemente activó. Esa parte no manejo mucho porque creo que está todavía en una etapa confidencial, pero tengo entendido que ahí se está moviendo, digamos, algún trámite con relación a la búsqueda de Lichita o una solicitud al Estado paraguayo para que active algún tipo de protocolo que implique la búsqueda de Lichita. Acá en el país también hicimos la denuncia, una denuncia de parte de una abogada. Me tomaron una testifical dentro de una causa que dicen que sería la búsqueda de Lichita. O sea, estamos tratando de llegar y acudir a todas las instituciones, llegar a todas esas etapas, o sea, a esas instancias, pero también nosotros en paralelo a eso estamos desde el campo militante activando la búsqueda de Lichita, tanto en el territorio como denunciar, digamos, aparte de esas instituciones, denunciar la situación de ella, porque de Lichita los medios hegemónicos en Paraguay no hablan. Por ende, desde el campo militante estamos haciendo esa tarea a modo de visibilizar la situación de ella. Hace algunas semanas una delegación argentina viajó hacia Paraguay justamente para intentar activar lo que es la búsqueda, justamente por todo esto que vos estás diciendo. Viajaron hacia la zona, hacia el departamento de Concepción, donde desapareció Lichita, donde se produjeron los ataques de las Fuerzas Armadas paraguayas contra el EPP. Allí ellas fueron, las integrantes de esta comitiva, fueron hostigadas por el ejército y a su vez también conocieron sobre la situación de las comunidades campesinas e indígenas que viven cotidianamente con esta situación, con el hostigamiento de las Fuerzas Armadas. Preguntarte entonces cómo se dio la situación, cómo se dio esta situación de la comitiva y cuál es la situación en esta zona, en el departamento de Concepción, donde los derechos humanos parecen ser vulnerados a diario. Mira que bastante, no solamente compleja, sino que bastante difícil se nos presenta esa situación por el hecho de que a la par de que el Estado paraguayo no activa ningún tipo de protocolo, algún tipo de acciones para su búsqueda,
nosotros, el campo militante que tratamos de hacer, los militantes que van al territorio a buscar la lichita son criminalizados, también judicializados. Tenemos el caso de Germán y de otro compañero que estuvieron casi un mes en la zona, de alguna forma recorriendo, preguntando, indagando eh, el posible lugar para saber qué pasó de Lichita, y le armaron una causa. Armaron una causa manifestando de que ellos estaban agrediendo a las comunidades, siendo que, mira que todo ese movimiento que hicieron los militantes, en este caso Germán y otros compañeros, era seguido por las fuerzas de tarea conjunta prácticamente ahí en sus espaldas. O sea, que ellos en ningún momento estuvieron sueltos solos por esos lugares. No porque ellos no quisieran, o sea, no porque ellos hayan pedido de alguna forma de alguna forma ese seguimiento que hacían los militares para con ellos, sino que era una imposición de los militares. Ellos estaban permanentemente a sus espaldas. Entonces no se entiende de que con con esos grupos de militares a cuestas, ellos, dos personas, tengan que hacer o vayan a agredir a una comunidad. Evidentemente es una causa armada para desalentar esa actividad humanitaria que el campo militante está haciendo, digamos, por iniciativa propia para buscar la lichita. Y justamente las actividades que hacemos, los conversatorios o los simposios que venimos haciendo, que va a empezar este 30 de noviembre, para recordar un poco, digamos, la fecha de la última vez que se le vio a Lichita, que fue el 30 de noviembre del 2020. Entonces, es una forma de estos simposios, estos conversatorios militantes que ahora lanzamos, que se va a llevar adelante el 30 de abril, sería un poco a modo de visibilizar la situación de Lichita, de denunciar su desaparición y también una forma de respaldo político al grupo de compañeros que vendrían en junio, porque la idea que tenemos es eso, hacer estos conversatorios el 30 de abril, el 30 de mayo y el 30 de junio, hacerlo virtual y también hacerlo presencial desde Paraguay. Entonces, en esa tarea estamos trabajando esos dos ejes, que sería la realización de los conversatorios internacionales, porque tenemos figuras importantes que van a estar hablando de desapariciones, y en este caso de la desaparición de Lichita, y la preparación, digamos, de grupos de militantes que vengan de Argentina para trabajar, para buscar en el territorio a Lichita. Bueno, además, históricamente tu familia está siendo perseguida por los militares y por la justicia paraguaya. Preguntarte que nos cuentes un poco cómo es esta situación. Venimos desde prácticamente 11 años. En el 2010, de hecho, mi familia es muy perseguida porque varios miembros de esa familia o de esta familia hemos asumido una forma de lucha no convencional, digamos. Somos marxistas-leninistas, y a consecuencia de eso viene como a modo de represalia, que en realidad yo le llamo, es como un escarmiento a los militantes revolucionarios, porque matarle a tus hijos es una forma de decirte, si vos no renuncias a tus principios, no renuncias a tu lucha, nosotros le matamos a tus hijos. Porque a mi hijo, a un hijo mío de 12 años, hace 10 años ya habían asesinado camino a su escuela. Eso fue en el 2010, eso motivó precisamente después de unos sucesivos hechos de hostigamiento hacia niños, porque mi familia está compuesta de mi mamá y hermanas, y pues niños, ni siquiera hay hombres en la familia, digamos. Y ellos tuvieron que emigrar a la Argentina. O sea, esa persecución en realidad se inició hace 11 años atrás. Y esa persecución, esos hostigamientos hacia estos niños, hacia nuestros niños que no podían asistir a la escuela normalmente, que no podían estar en la casa normalmente, por el hecho de que si no eran allanamientos legales, eran allanamientos ilegales durante la noche, o eran hostigamientos por el camino a la escuela.
Entonces eso hizo a que ellos migraran a la Argentina hace 11 años. Y un poco lo que vino a agravarse ahora es el asesinato de las dos niñas, porque las testigos presenciales de las dos niñas, por ejemplo, manifestaron de que ellas fueron tomadas vivas. Ellas fueron tomadas y llevadas vivas. Y luego aparecen torturadas y asesinadas. Por qué decimos y por qué sostenemos lo de torturadas? Porque los cuerpos fueron entregados a familiares después de una dura pelea para acceder a los cuerpos, porque estos cuerpos fueron enterrados horas después sin siquiera ser de alguna forma todavía individualizado o saber, o qué sé yo, sin que ellos tuvieran acceso a la identidad de las niñas. Y en ese lapso de tiempo, en esa pelea de los familiares, lograron volver a exhumar los cuerpos y traer en la morgue para que de alguna forma, en realidad no es una autopsia lo que le hicieron, pero para sacar el ADN, y ahí se le entrega los cuerpos a los familiares, y los familiares que vieron se sacaron fotos, se hicieron videos de los rastros de estos dos cuerpos, que no solamente tenían rastros de balazos, sino que innumerables cortes, que se supone que si se da en un enfrentamiento, en todo caso serían proyectiles y no cortes con elementos cortantes, por ejemplo. Rastros de golpes, de fracturas, de quemaduras. O sea, lo que aconteció con las dos nenas fue brutal. Y creo que precisamente el hecho de negar la posibilidad de que entren, en este caso, médicos antropológicos, para poder estudiar, para poder hacer la autopsia de las niñas, esa negativa, yo creo que de alguna forma desnuda el interés del Estado de cubrir sus crímenes y sus torturas con relación a las niñas, ¿verdad? Y en esa situación difícil también se encuentra Lichita, hoy en día desaparecida. En julio se cumple tu condena. Ahí queríamos saber qué es lo que vas a hacer cuando estés en libertad. Contanos cómo vas a seguir llevando adelante la búsqueda de tu hija. Mi compromiso y mi papel, en este caso de mamá, de militante, de revolucionaria, como siempre luché por mis principios, luché por reivindicaciones sociales, políticas, económicas en mi país. También voy a luchar por mi hija, por encontrar y por saber qué pasó con mi hija. No puede ser que mi hija se fume en un territorio controlado por las fuerzas de tarea conjunta. A mí ya me asesinaron un hijo, siendo un niño de 12 años. Me desaparecieron ahora mi hija. No estoy pensando en qué puede pasar el día que me vaya. O sea, que lo que tengo fijo y lo que tengo decidido es ir a buscarle a mi hija, saber qué pasó de mi hija y cuál es el destino que tomó mi hija. Es una niña y que merece que se le busque, merece que se sepa qué pasó con ella. Muchas gracias, Carmen, por estar en Horizonte Sur Global. Bueno, antes de despedirnos, decir que seguimos entonces muy atentos a la búsqueda de Lichita y también pedimos justicia por las dos niñas argentinas de 11 años que, como contábamos anteriormente, fueron asesinadas por el ejército paraguayo el 2 de septiembre. Vamos un corte y seguimos con mucho más de Horizonte Sur Global. Bueno, en este último bloque vamos a hablar sobre el anuncio que hizo el presidente Joe Biden relativo al retiro de tropas de Estados Unidos de Afganistán. Recordemos que Estados Unidos se encuentra en este país desde hace más de 20 años. Para hablar sobre esta situación, para intentar entender cómo se está moviendo el mapa geopolítico en esta zona a partir de este anuncio que hizo Joe Biden, estamos en comunicación con Ana Dagorret, que es periodista de ARG Medios. Bien, y en esta oportunidad nos vamos a referir a lo que fue el anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acerca de la retirada de tropas en Afganistán, de las tropas estadounidenses en Afganistán. El presidente se refirió a esta decisión de su gobierno diciendo que es hora de poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos, es hora de que las tropas estadounidenses vuelvan a casa. ¿Por qué esta decisión? Básicamente
porque, como el presidente manifestaba en sus discursos, fueron 20 años en los que Estados Unidos permaneció en territorio afgano, y también esa permanencia lo que ha logrado justamente es un desgaste muy importante en lo que es la imagen de Estados Unidos, tanto a nivel internacional como a nivel interno. Hay que recordar también, se estiman que los contribuyentes norteamericanos pagaron cerca de 2,2 billones de dólares para financiar esta ofensiva de Estados Unidos en Afganistán, que de alguna manera, también hay que decir, no logró los objetivos que sí ha dicho Biden que ha logrado, que han sido básicamente restaurar la democracia en territorio afgano. La verdad es que hoy por hoy permanece un gobierno títere, ¿sí?, al mando de Estados Unidos, y permanecen grupos terroristas, grupos de talibanes, también como se los llama, que de alguna manera, con la retirada de las tropas estadounidenses, vienen ganando muchísima fuerza. De alguna manera también hay que decir, con esta decisión del gobierno de Estados Unidos, lo que han planteado muchos teóricos, muchos especialistas en el asunto, principalmente el doctor Hakeem Naim del Departamento de Historia de la Universidad de California, es que Estados Unidos se va a retirar del territorio dejando Afganistán en las mismas condiciones en las que estaba en el año 2001. Y también hay que decir, esta decisión de retirar tropas incluye también lo que es la permanencia de contratistas que se dedican justamente a hacer logística y seguridad, con lo cual hay que pensar que de alguna manera Estados Unidos, con la permanencia de estos 16.000 contratistas, hay que decir también son más contratistas que soldados norteamericanos que permanecen en el territorio, lo que estaría logrando Estados Unidos es librar una guerra a distancia, como lo viene haciendo en Siria y en Yemen también. Entonces, bueno, estas han sido las informaciones acerca del anuncio de Biden de la retirada de tropas, que si bien es un anuncio que plantea justamente terminar con la guerra más larga de Estados Unidos en los últimos 20 años, de alguna manera no estaría siendo tan así, porque permanecerían en el territorio diferentes agentes que son aliados de Estados Unidos, y por lo tanto las decisiones y las estrategias de Estados Unidos para con el territorio permanecerían. De esta forma llegamos entonces al final del programa. Les agradecemos muchísimo por estar ahí. Y bueno, nos vemos entonces la semana que viene para muchas más noticias del mundo y de Latinoamérica aquí por Horizonte Sur Global en la pantalla de Barricada TV.